Hoy es martes 29 de junio, es la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, las dos grandes columnas de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pedro es la piedra en la cual la iglesia no solo la iglesia católica, sino la iglesia de Cristo, está cimentada. Es la fe de Pedro, que ahorita escucharemos en el Evangelio, y Pablo es el gran evangelizador de los gentiles, de aquellos que no eran de origen judío, aquel que abre la evangelización, que no se quedó encerrada en el mundo judío, sino predica. Y de hecho la gran riqueza que tenemos en el Nuevo Testamento son las 13 cartas que se le apropian a Pablo. Al final de cuentas, empezando con la carta a los romanos y terminando con Filemón. Son los dos grandes. Pedro con las llaves, Pablo con el Evangelio. Y de hecho para nosotros, sobre todo nosotros los católicos, ya lo decía San Ireneo, donde está Pedro está la iglesia de Cristo, al final de cuentas, y es el centro de comunión el Papa como sucesor del obispo de Roma, que el primer obispo de Roma fue Pedro. Ahí en Roma hay dos grandes basílicas, la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que está construida encima del lugar del cubículo donde estaba sepultado San Pedro, y la Basílica de San Pablo fuera las murallas de Roma, ¿no? ¿no? Donde fue sepultado Pablo. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. El Evangelio habla que Simón Pedro, a final de cuentas, dice esto porque se lo reveló el Padre Celestial. Ante esa pregunta de Jesús: ¿quién soy yo para ustedes? Es el acto de fe. Para la mayoría de la gente pensaban que Jesús era Juan el Bautista, Elías, o uno de los profetas, o quien sea, pero no el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la profesión de fe, que Jesús es el Mesías, el Cristo, el consagrado, el ungido, el Hijo de Dios vivo. De hecho, en el Evangelio de San Marcos, el título empieza: principio del Evangelio de Jesús, su nombre, el Cristo, el Hijo de Dios. Es lo que profesa Pedro. Después de que Jesús predica, es la gran profesión. Ahí está nuestra fe, que todos los domingos profesamos en el credo. Jesús, el Hijo de Dios, verdadero Dios como el Padre, verdadero hombre como nosotros, el Redentor, el Mesías, el Salvador. Ahora, es lo que Jesús, como Jesús acepta esta profesión de fe de Pedro, ¿no? Pedro fue inspirado por el Señor, porque aceptar a Jesús como Hijo de Dios se necesita la fuerza del Espíritu Santo. San Pablo dice que nadie puede llamar a Dios Padre si no es movido por el Espíritu del Señor. Nadie puede llamar a Jesús como Señor, como Kyrios, si no es movido por el Espíritu del Señor. Y es Pedro. Por eso nuestra fe está basada en esa fe, es apostólica, porque no hay otra manera de llegar a Jesús sino a través de los apóstoles, los testigos oficiales de la vida de Jesús. Cuando eligen a Matías para suceder a Judas Iscariote, la condición era alguien que estuvo con Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. De hecho, el Nuevo Testamento, ¿qué es? Es el testimonio de los apóstoles, al final de cuentas. Ahora, a Pedro, como cualquier institución humana, porque la iglesia es divina, porque Cristo, su fundador, es divino, pero es humana porque está compuesto por nosotros. Y toda institución humana tiene que tener un líder, un guía. Y Jesús le dio a Pedro, hasta lo tiene que dar a alguien. De hecho, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, el personaje más mencionado después de Jesús es Pedro, que ocupa
más relieve después de Jesús, Pedro. Porque Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿No? Porque la seguridad, y esto no depende en Pedro, sino la seguridad que Jesús pone sobre Pedro. Ciertamente, también Jesús le dice a Pedro, ¿no? Satanás te va a zarandear, pero después confirma a tus hermanos en la fe. En el capítulo 21, Pedro, ¿me amas más que esto? Capítulo 21 de San Juan, ¿me amas más que esto? Apacienta mis ovejas, ¿no? A él se le dio esa misión. Es la misión de Pedro, que continúa a través del obispo de Roma, sucesor de Pedro. El Papa nos pedía el domingo que rezáramos por él, recemos por él. Había esta bonita oración, oremos por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, el Señor le conserve de vida, lo haga feliz en la tierra y no lo entregue en manos de sus enemigos. Pidamos, porque hoy muchas veces critican al Papa, por muchas razones, los de la derecha, los de la izquierda. Pidamos al Señor, es el Papa que Dios nos dio, al final de cuentas. Es el Papa que el Señor nos dio, el obispo de Roma, que es centro de comunión. Y ve a misa hoy, porque hay que ir a misa, hoy martes, hay que ir a misa en esa solemnidad de los santos Pedro y Pablo. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.